Mi hermana me escribió por mensaje de texto, deja que mamá y papá se muden contigo. Vendieron su casa para pagar mis deudas. Después de todo, afirmó, la familia ayuda a la familia. Así que le respondí, qué gracioso, eso siempre significa que yo te ayudo a ti. El mensaje de texto me llegó a las 8:47 de la tarde del viernes. Estaba terminando de cenar, con mi teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina porque había estado intentando tener al menos una comida sin revisar los mensajes cada 5 minutos. Cuando finalmente lo miré, había 3 mensajes de mi madre. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Tuvimos que tomar una decisión difícil. Vendí la casa para pagar las deudas de Madison. Nos mudaremos contigo mañana. Llegaremos al mediodía. Leí los mensajes 3 veces, con mi cerebro negándose a procesar las palabras en un orden que tuviera sentido. Habían vendido su casa para pagar las deudas de mi hermana y se mudarían a mi casa mañana sin siquiera preguntar. ¿No fue uno podemos quedarnos contigo un tiempo? ¿Tampoco uno estarías dispuesta a ayudarnos durante este momento difícil? Fue simplemente una rotunda declaración de hechos enviada a través de un mensaje de texto, con menos anticipación de la que le darías a alguien para una cita a almorzar. Miré alrededor de mi pequeña casa de 2 habitaciones, la misma que había comprado hacía 18 meses tras años de ahorro, presupuesto ajustado y sacrificios. El primer lugar que había sido verdaderamente mío, el santuario que había creado específicamente para tener un espacio lejos de mi caótica familia y de sus constantes exigencias. Y ahora, esperaban mudarse mañana. Mis dedos se movieron antes de que mi cerebro los alcanzara por completo, escribiendo una respuesta que sentí como si viniera de otra persona, yo acabo de vender la mía también. Presioné enviar, luego abrí mi computadora portátil de inmediato y comencé a buscar vuelos. Encontré un vuelo de madrugada a Portland, Oregón, que salía a las 11:30 de la noche. Lo reservé. Boleto de ida, sin fecha de regreso. Luego, empecé a empacar. La parte lógica de mi cerebro me gritaba que esto era una locura, que no podía simplemente abandonar mi casa, mi trabajo y toda mi vida por un mensaje de texto. Pero una parte más profunda y primitiva de mí sabía que esta era la única salida. Si mis padres aparecían mañana y me encontraban aquí, nunca podría liberarme. Me harían sentir culpable para que los dejara quedarse temporalmente, lo cual luego se volvería permanente. Madison los seguiría poco después, junto con sus acreedores y todo su caos. Mi casa se convertiría en su casa, y yo quedaría atrapada en la misma disfunción familiar de la que había pasado toda mi vida adulta intentando escapar. Así que empaqué 2 maletas con ropa, mi computadora portátil, documentos importantes y los álbumes de fotos que realmente me importaban. Todo lo demás podía quedarse o resolverse más tarde. Ya averiguaría qué hacer una vez que tuviera distancia y claridad. Mi teléfono sonó a las 9:02 de la noche. Era Madison. Dejé que se fuera al buzón de voz, pero volvió a llamar de inmediato. Y luego otra vez. En la 4ª llamada, contesté, ¿qué diablos quieres decir con que vendiste tu casa? La voz de Madison era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Exactamente lo que dije. La vendí. Estás mintiendo. No puedes vender una casa tan rápido. Solo estás haciendo un drama porque estás enojada de que mamá y papá se vayan a mudar contigo. No estoy haciendo ningún drama. La vendí hace 3 semanas. El cierre de la venta fue ayer. Los compradores toman posesión el viernes. Era mentira. No había vendido la casa, pero Madison no tenía por qué saberlo. Lo que necesitaba saber era que su plan, porque no me cabía duda de que todo esto era plan de ella, no de mis padres, había fracasado. ¿Hace 3 semanas? ¿Por qué venderías tu casa hace 3 semanas? Porque me mudo a Oregón. Me ofrecieron un trabajo. Mejor sueldo, mejores oportunidades. Llevo meses planeándolo. Otra mentira, pero ahora me salían con facilidad. A veces, la mejor defensa contra el caos familiar es un muro de ficción que no pueden penetrar. Nunca dijiste nada sobre mudarte a Oregón. ¿Por qué lo haría? Apenas hablamos. Madison, no te debo actualizaciones sobre mis planes de vida. Pero, ¿a dónde se supone que van a ir mamá y papá? Vendieron su casa por tu promesa de acogerlos.
Yo nunca les prometí nada. Me enviaron un mensaje a las 8:47 de esta noche informándome que se mudarían mañana. Eso no es preguntar, eso es exigir. Y yo no reacciono bien a las exigencias. Esto es tan egoísta de tu parte. Son tus padres. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque siguen sacándote de los desastres que tú misma provocas. ¿Cuánto pagaron esta vez, Madison? ¿50.000? ¿75.000? 75.000. ¿De qué fue esta vez? ¿Tarjetas de crédito? ¿Un negocio fracasado? ¿Deudas de juego? Es complicado. Contigo siempre es complicado. Y siempre termina con mamá y papá sacrificándolo todo para arreglar tus errores, mientras se espera que yo recoja los pedazos. Esta vez no. ¿Dónde se supone que van a vivir, Ashley? Están vendiendo su casa. No tienen a dónde ir. Ya lo resolverán. Son adultos. Tal vez puedan mudarse contigo, ya que fuiste tú quien creó esta situación. Yo no tengo espacio. Vivo en un apartamento de una habitación. Entonces supongo que tendrás que ponerte creativa, porque voy a abordar un avión a Portland en 2 horas y no voy a volver. Colgué antes de que pudiera responder, bloqueé su número y luego bloqueé los números de mis padres también. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que enviarme un correo electrónico, los cuales podría ignorar a mi antojo. El aporte de Billy, esa reacción fue extrema, pero también bastante comprensible. Que saltaras directamente a irte. ¿Crees que actuaste desde la claridad o desde el pánico? Se siente como ambas cosas. Conocías el patrón, pero la velocidad indica que llevabas guardando esto durante mucho tiempo. Que tus padres simplemente anuncien que se mudan contigo es una locura. ¿Por qué no preguntaron primero? Mi opinión, probablemente siempre asumieron que dirías que sí, así que se saltaron ese paso por completo. Que Madison te culpara al instante es muy revelador. ¿Crees que realmente esperaba que arreglaras todo otra vez, o solo estaba entrando en pánico? Suena a que está acostumbrada a ser rescatada, por lo que asumió que tú serías la siguiente en la fila. Mentir sobre vender la casa, inteligente a corto plazo, pero arriesgado. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Llamé a mi mejor amiga, Natalie, la única persona en la que confiaba para contarle la verdad sobre lo que estaba pasando. ¿Qué estás haciendo qué? La voz de Natalie sonaba incrédula, pero no me juzgaba. Conocía a mi familia desde hacía el tiempo suficiente para entenderlo. Me voy esta noche. Boleto de ida a Portland. Solo necesito que alguien sepa dónde estoy por si pasa algo. Ashley, ¿estás segura de esto? Es decir, te apoyo, pero esto es enorme. Tu trabajo, tu casa, todo. Mi trabajo me ha estado consumiendo el alma durante 2 años. Llevo meses aplicando a puestos remotos. Puedo trabajar desde cualquier lugar. ¿La casa? Miré alrededor de la sala que yo misma había pintado, los muebles que había elegido con tanto cuidado. La casa la puedo alquilar o vender de verdad más adelante. Ahora mismo, solo necesito no estar aquí cuando aparezcan mañana esperando mudarse. ¿Qué necesitas de mí? Puedes echarle un vistazo a la casa en un par de días. Asegúrate de que no hayan forzado la entrada o hecho alguna locura. Te pagaré. No me vas a pagar nada, yo la iré a revisar. Y Ashley, creo que estás haciendo lo correcto. Tu familia te ha estado exprimiendo durante años. Tal vez esto es lo que se necesita para que finalmente te liberes. Le di a Natalie mi llave de repuesto y el código de la alarma, junto con permiso para encargarse de cualquier cosa que surgiera. Luego terminé de empacar, cargué mi auto y conduje al aeropuerto. El vuelo de madrugada estaba medio vacío. Conseguí un asiento junto a la ventana y vi cómo las luces de la ciudad desaparecían debajo de mí, sintiéndome aterrada y liberada al mismo tiempo. Acababa de hacer estallar mi vida entera por un mensaje de texto y una serie de decisiones impulsivas. Pero también acababa de escapar de una trampa que habría destruido lo que quedaba de mi independencia y estabilidad financiera. Mi teléfono. Lo encendí brevemente antes del despegue para avisarle a Natalie que había llegado al aeropuerto. Mostraba 23 llamadas perdidas. 15 de Madison, 8 de mi madre.
Y una serie de mensajes de texto que no leí más allá de las vistas previas en la pantalla de bloqueo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu padre está devastado. Te criamos mejor que esto. Estás siendo increíblemente egoísta. Apagué el teléfono por completo y lo metí en mi bolso. Podían estar devastados y pensar que yo era egoísta todo lo que quisieran. Ya estaba harta de prenderme fuego para mantenerlos calientes a ellos. Portland estaba gris y lloviznaba cuando aterricé a las 6:30 de la mañana. Nunca antes había estado en Oregón. No tenía contactos aquí, ni un trabajo asegurado, ni un apartamento esperándome, solo 2 maletas y una necesidad desesperada de estar en cualquier lugar al que mi familia no pudiera llegar conduciendo. Pedí un transporte a un hotel cerca del centro, me registré y me desplomé durante 6 horas. Cuando desperté, pedí servicio a la habitación y finalmente me permití pensar en lo que había hecho. El ataque de pánico me golpeó alrededor de las 3 de la tarde. Estaba sentada en la cama del hotel, comiendo una pasta carísima, y de repente no podía respirar mientras la magnitud de mis decisiones me caía encima. Había abandonado mi casa. En mi trabajo me despedirían por no llamar y no presentarme mañana. Mi familia probablemente pensaba que había tenido un colapso mental. Y tal vez lo tuve. Pero debajo del pánico había algo más. Una sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba guardando dinero en mi presupuesto para el préstamo de emergencia que Madison necesitaría, ni para el favor que mis padres me exigirían. No estaba interpretando el papel de la hija responsable mientras veía a mi hermana dejar secos a nuestros padres sin enfrentar ninguna consecuencia. Era libre, aterradora y completamente libre. Durante la semana siguiente, empecé a reconstruir mi vida desde cero. Encontré un apartamento amueblado con contrato mes a mes en un vecindario tranquilo. Apliqué a puestos de trabajo remoto y conseguí 3 entrevistas en cuestión de días. Comencé a explorar Portland, descubriendo cafeterías, librerías y senderos a través de bosques que hacían que mi ciudad natal en el medio oeste pareciera descolorida en comparación. Natalie me enviaba actualizaciones por correo electrónico, el cual había desbloqueado específicamente para ella. Tus padres aparecieron en tu casa a las 11 de la mañana. Tal como dijeron, probaron la puerta, la encontraron cerrada y tocaron el timbre durante 20 minutos. Tu mamá me llamó. Supongo que sacaron mi número de tus contactos de emergencia, preguntando si sabía dónde estabas. Les dije que te habías mudado a Oregón por un trabajo. Tu papá me llamó mentirosa. Se fueron alrededor de la 1 de la tarde. Madison pasó por tu casa hoy, intentó que le diera la llave para poder revisar las cosas. Le dije que no. Amenazó con llamar a la policía y denunciar un allanamiento o algo así. Le dije que siguiera adelante, que yo tenía permiso por escrito de la dueña de la propiedad. Se fue bufando de enojo. Tu mamá me volvió a llamar. Estaba llorando, diciendo que no saben qué hacer, que el cierre de la venta de su casa es en 2 semanas y no tienen a dónde ir. Me preguntó si habías dejado alguna información sobre en qué parte de Oregón estabas. Le dije que no. Me preguntó si tenía forma de contactarte. Le dije que no. Soy una mentirosa terrible, Ashley, así que probablemente sabe que estoy mintiendo, pero no me quebré. Le envié a Natalie un pago generoso por Venmo con una nota de agradecimiento por lidiar con mi caos. Eres la mejor amiga que alguien podría pedir. Ella me lo devolvió con un mensaje: no quiero tu dinero. Quiero que seas feliz y libre. Quédate en Oregón. Construye una nueva vida. No vuelvas. 2 semanas después de haberme ido, recibí mi primera oferta de trabajo remoto. Un puesto de redacción técnica, totalmente remoto, con mejor sueldo que mi trabajo anterior. Acepté de inmediato. El aporte de Billy, esto se siente como un punto de quiebre que se había estado gestando durante años. ¿Irme de la noche a la mañana? ¿Crees que esta era la única manera de romper finalmente el ciclo o solo la más rápida? Honestamente, se siente extremo, pero también da la impresión de que sabías que un simple no iba a funcionar. Que tus padres aparecieran de todos modos prueba algo. ¿Por qué no lo cuestionaron ni lo confirmaron primero? Para mí, eso dice que estaban acostumbrados a pisotear tus límites por completo. La reacción de Madison es predecible. ¿Crees que alguna vez te vio como una persona o solo como un apoyo de respaldo?
Da la sensación de que eras parte de su red de seguridad, no de su familia. La mentira sobre la venta de la casa funcionó a corto plazo. Mis padres eventualmente descubrieron cómo enviarme correos electrónicos. Los mensajes empezaron a llegar unas 3 semanas después de que me fui. De mamá: Ashley, por favor dinos dónde estás. Nos estamos quedando temporalmente con tu tía Linda, pero no es una solución permanente. Necesitamos saber que estás a salvo. Necesitamos entender por qué nos abandonaste de esta manera. No respondí. De papá: tu madre está fuera de sí de tanta preocupación. Cualquiera que sea la razón por la que estás enojada, podemos resolverlo. Pero desaparecer sin decir una palabra es cruel e inmaduro. Nos debes al menos una explicación. No respondí. De Madison: sé que crees que estás castigando a mamá y papá, pero en realidad solo estás demostrando la persona egoísta que siempre has sido. Ellos renunciaron a todo por ti, y así es como les pagas. Huyendo cuando te necesitan. Eres patética. A ese sí respondí, con solo 4 palabras: proyectarse en otros es patético. No me volvió a escribir. Después de un mes de silencio, mi madre me envió un correo más largo, en tono de disculpa, intentando explicar su versión. Ashley, ahora entiendo que debimos haberte preguntado en lugar de avisarte que nos mudábamos contigo. Fue presuntuoso e injusto, pero tienes que entender la posición en la que estábamos. Los acreedores de Madison estaban amenazando con acciones legales. Si no pagábamos sus deudas, podría haber ido a la cárcel. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Dejar que nuestra hija fuera a prisión? El correo continuaba detallando los diversos desastres financieros de Madison: deudas de tarjetas de crédito por una adicción a las compras, una estafa piramidal fracasada en la que había invertido fuertemente, préstamos personales de prestamistas dudosos que ahora exigían el pago con intereses. El total en realidad se acercaba a los $90,000, no los $75,000 que Madison había admitido. Vendimos la casa porque era nuestro único activo de valor. Pensamos que tú, como nuestra otra hija, entenderías la obligación familiar y nos ayudarías en nuestro momento de necesidad. Nunca imaginamos que huirías en lugar de dar un paso al frente. Guardé el correo electrónico en una carpeta etiquetada Archivo familiar y no respondí. Habían tomado su decisión de priorizar los desastres autoinfligidos de Madison por encima de su propia estabilidad financiera. Esa era su decisión y tendrían que vivir con ella, no era mi responsabilidad arreglarla. A los 3 meses de mi vida en Portland, finalmente me ocupé de la situación de mi casa. Contacté a una empresa de gestión inmobiliaria, hice que la inspeccionaran y le tomaran fotos, y la puse en alquiler. Fue ocupada en 2 semanas por una agradable pareja de unos 30 años que la cuidaba muy bien. Los ingresos del alquiler cubrían mi hipoteca y me proporcionaban un pequeño colchón económico. Podría haberla vendido y cortar los lazos por completo, pero conservarla se sentía como mantener un pequeño salvavidas hacia mi antigua vida, por si acaso esta nueva no funcionaba. Pero la nueva vida estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. Había hecho amigos a través de un grupo de senderismo, había empezado a salir con alguien que conocí en una cafetería y estaba genuinamente feliz de formas en las que no lo había estado en años. Portland encajaba conmigo: la lluvia, el verde, la cultura de personas que también habían venido aquí a reinventarse. Madison encontró mi dirección de alguna manera. Probablemente contrató a un investigador privado o convenció a alguien para que buscara registros de propiedades. Llegó una carta a los 6 meses de haberme ido, reenviada desde mi casa de alquiler por la empresa de gestión inmobiliaria. La carta tenía 8 páginas, escrita a mano, llena de furia. Madison enumeraba todos mis pecados: abandonar a la familia, forzar a nuestros padres a la pobreza, arruinar sus oportunidades de reconstruir su vida, ser egoísta, fría y despiadada. Me culpaba por la depresión de mi madre, por los problemas de salud de mi padre y por sus propias luchas financieras continuas. Podrías haber ayudado, escribió. Podrías haberlos acogido solo unos meses mientras se recuperaban, pero en lugar de eso, huiste como una cobarde. Siempre has creído que eres mejor que yo, mejor que ellos. Y ahora lo has demostrado. Te importa más tu preciada independencia que la familia. Espero que seas feliz en Oregón mientras el resto de nosotros sufre por tus decisiones. Leí la carta una vez, luego la quemé en el fregadero de mi cocina.
Vi cómo las páginas se rizaban, se ennegrecían y se convertían en cenizas. Dejé que el humo se llevara sus acusaciones y su ira. Tenía razón en una cosa. Si me importaba más mi independencia que seguir fomentando la disfunción familiar que había definido mis primeros 30 años de vida. Y sí, era feliz. Genuina y sorprendentemente feliz. Un año después de haberme ido, recibí una llamada de un número desconocido. Había desbloqueado los números de mi familia meses antes, asumiendo que había pasado suficiente tiempo para que el acoso se detuviera. No reconocí el número, pero tenía el código de área de mi ciudad natal. Contesté. Hola, Ashley. Soy la tía Linda. La hermana de mi madre, con la que se habían estado quedando temporalmente. Hola, tía Linda. ¿Está todo bien? Quería hacerte saber que tus padres están mejor. Encontraron un apartamento que pueden pagar combinando el seguro social y la pensión de tu padre. Se mudan de mi casa el próximo mes. ¡Qué bueno! Me alegra que hayan logrado salir adelante. ¿De verdad te alegra? El tono de Linda era cortante. Porque los dejaste en la calle y pareció no importarte. Ellos mismos se dejaron en la calle cuando vendieron su casa para pagar las deudas de Madison. Yo no tomé esa decisión. Ellos lo hicieron. Necesitaban ayuda. Necesitaban dejar de consentir a Madison. Hay una diferencia. Hubo un silencio. Luego Linda suspiró. Probablemente tengas razón. La he visto manipularlos durante años. Esto fue solo el ejemplo más grande. Pero Ashley, son tus padres. ¿No crees que les debes algo? Les debo la infancia que me dieron, que en su mayor parte fue buena. Pero no les debo mi vida adulta, mi estabilidad financiera, ni mi salud mental. Ellos tomaron sus decisiones, yo tomé las mías. Todos estamos viviendo con las consecuencias. Esa es una forma muy fría de ver a la familia. Tal vez. O tal vez es la única manera de sobrevivir a una familia que te ve como un fondo de emergencia en lugar de como una persona. Linda no tuvo respuesta para eso. Hablamos unos minutos más sobre temas neutrales y luego colgamos. Me sentí inquieta durante unas horas después, pero no culpable. La culpa habría significado creer que había hecho algo mal, y no era así. Me había protegido. Eso nunca estuvo mal, sin importar lo que pensara mi familia. 2 semanas después de haberme ido, recibí mi primera oferta de trabajo remoto. Puesto de redacción técnica, totalmente remoto, mejor sueldo que mi trabajo anterior. Acepté de inmediato. La gerente de recursos humanos que me llamó con la oferta me preguntó casualmente sobre mi estado laboral actual. Veo que hay un vacío en su currículum desde su último puesto. ¿Aún sigue empleada ahí? No, me fui hace 2 semanas. Una emergencia familiar me obligó a reubicarme de inmediato. Espero que todo esté bien ahora. Mejorando cada día, dije, lo cual era cierto de formas que ella no podía ni imaginar. El trabajo empezaba el lunes siguiente. Preparé una oficina en casa en la segunda habitación de mi apartamento, compré un escritorio decente y una silla ergonómica, y me sumergí en el trabajo con una intensidad que me sorprendió a mí misma. Ser productiva, ser valorada por mis habilidades, recibir un cheque de pago que era solo mío y que no estaba destinado a emergencias familiares. Se sintió revolucionario. De mi antiguo trabajo llamaron una semana después de mi desaparición. La directora de recursos humanos, sonando molesta y confundida, me dejó un mensaje de voz preguntando dónde había estado y si pretendía volver o si iba a renunciar. Devolví la llamada durante su hora de almuerzo, esperando que saltara el buzón de voz, pero contestó la directora de recursos humanos. Ashley, ¿dónde has estado? Has faltado una semana al trabajo sin avisar. Pido disculpas por la falta de previo aviso. Tuve una emergencia familiar que requirió una reubicación inmediata. Llamo para renunciar formalmente, con efecto inmediato. ¿Con efecto inmediato? No puedes simplemente abandonar tu puesto. Entiendo que esto es un inconveniente. Estoy dispuesta a ayudar a hacer la transición de mis proyectos de manera remota si es necesario, pero no regresaré a la oficina. Hubo una larga pausa. ¿Estás bien? Esto no se parece en nada a ti.
La preocupación en su voz casi rompió mi cuidadosa calma. Sara había sido una buena supervisora, había abogado por mis aumentos y ascensos. No merecía que la dejara colgada. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho. Solo necesitaba un nuevo comienzo. Y a veces eso significa quemar puentes rápidamente antes de que logres convencerte de no hacerlo. Bueno, lamento perderte. Eras una de las mejores. Si alguna vez quieres volver. No volveré. Pero aprecio el ofrecimiento. Después de colgar, lloré durante 20 minutos. No porque me arrepintiera de haberme ido, sino porque era el último hilo que me conectaba con mi antigua vida, y ahora estaba cortado por completo. Ya no había vuelta atrás, ni siquiera si quisiera. Pero no quería. Esa era la parte sorprendente. Echaba de menos ciertas cosas, mi cafetería favorita, el sendero para caminar cerca de mi antigua casa, la familiaridad de una vida que había construido a lo largo de los años. Pero no echaba de menos la ansiedad constante sobre cuándo golpearía la próxima crisis familiar, quién necesitaría dinero o qué emergencia me obligaría a dejarlo todo. Mi primer cheque de pago del nuevo trabajo entró a mi cuenta bancaria y me quedé mirando la notificación de depósito durante un minuto entero. Dinero que era total y completamente mío. Nadie sabía cuánto ganaba ahora. Nadie podía calcular qué tanto podía permitirme darles. Nadie podía hacerme sentir culpable por tener ahorros mientras ellos pasaban apuros. Abrí una nueva cuenta en una cooperativa de crédito local, transferí todo desde mis cuentas antiguas y las cerré. Si mi familia de alguna manera lograba acceder a la información de mi antigua cuenta, no encontrarían nada. Otro hilo cortado. Natalie me envió correos con actualizaciones que pintaban un panorama cada vez más caótico en casa. Tus padres firmaron la venta de su casa ayer. Han guardado casi todas sus cosas en un almacén y están viviendo con Linda. Tu papá parece 10 años mayor, Ashley. Tu mamá lloró durante toda la mudanza. Madison apareció para ayudar, pero en realidad solo se llevó un montón de muebles para su apartamento, alegando que se lo merecía porque ella es la que está pasando por dificultades. Linda me volvió a llamar. Está al límite de su paciencia con tus padres quedándose ahí. Al parecer, tu papá sigue haciendo comentarios sobre la decepción en la que te convertiste, de cómo te criaron mejor que eso y de cómo la familia debería ser lo primero. Linda finalmente explotó y le dijo que tal vez, si se hubiera puesto firme con Madison hace años en lugar de ser tan permisivo con ella, nada de esto habría pasado. Él no le ha hablado en 3 días. Están viviendo en su casa en un silencio hostil. Grandes noticias. A Madison la desalojaron de su apartamento. Sorpresa, sorpresa, no pagó el alquiler durante 3 meses. Les pidió a tus padres que lo pagaran y le dijeron que no, porque no les queda dinero. Armó un escándalo tremendo y los acusó de elegirte a ti antes que a ella. Tu mamá le señaló que tú ni siquiera estás aquí, a lo que Madison respondió, ese es exactamente el punto. Ella los abandonó, así que deberían tener dinero para ayudarme a mí. La lógica no tiene sentido. Pero, ¿cuándo ha sido lógica Madison? Ahora se está quedando con su novio intermitente, Trevor. ¿Te acuerdas de él? El tipo que lleva años viviendo gratis a costa de ella. Aparentemente, él le dijo que solo podía quedarse si pagaba la mitad del alquiler. No tiene la mitad del alquiler, así que está haciendo trabajos en negro y aún así le falta dinero cada mes. La ironía de estar exactamente en la misma posición en la que puso a tus padres parece pasarle completamente desapercibida. Leí estas actualizaciones con un extraño desapego. Eran personajes de una historia de la que yo solía formar parte, no personas cuyos problemas requerían mi intervención. Era como ver un programa de televisión en el que alguna vez estuve muy involucrada, pero que ahora había superado. Mi vida en Portland siguió desarrollándose. Me uní a un club de lectura en una librería independiente local y conocí a personas que no sabían nada sobre mi historia familiar. Cuando preguntaban por mi pasado, les daba la versión editada. Crecí en el Medio Oeste, trabajé en el mundo corporativo por un tiempo, decidí que necesitaba un cambio y me mudé aquí para empezar de cero. Nadie presionaba para obtener detalles. Portland estaba llena de personas que habían venido aquí en busca de nuevos comienzos. Mi historia no era inusual.
Conocí a Devon en una reunión del grupo de senderismo a los 3 meses de haber llegado. Era un ingeniero de software que se había mudado a Portland desde California hacía 2 años, también escapando de un drama familiar sobre el cual no entró en detalles. Conectamos por el hecho de ser refugiados de nuestros respectivos pasados y por nuestro amor compartido por explorar librerías en días lluviosos. En nuestra tercera cita, me preguntó por mi familia. ¿Tus padres te visitan? ¿Tienes hermanos? No, no tenemos contacto. Es complicado. La familia suele serlo. Mis padres no me hablan desde hace 18 meses porque me negué a prestarle dinero a mi hermano para su 6º intento de negocio fracasado. ¿Cómo superaste la culpa? Terapia, en su mayor parte. Y dándome cuenta de que no soy responsable de arreglar problemas que no creé. Mi hermano tiene 40 años. Si no puede descubrir cómo sostener un negocio después de 6 intentos, tal vez debería buscar un trabajo normal en lugar de esperar que el banco familiar siga financiando sus fantasías empresariales. ¿Qué dijeron tus padres cuando dijiste que no? Que era egoísta. Que la familia ayuda a la familia. Que me arrepentiría de elegir el dinero sobre las relaciones. El típico manual de manipulación emocional. ¿Y te arrepientes? Devon se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta con seriedad. A veces me arrepiento de la pérdida de la relación que ojalá pudiéramos haber tenido, pero no me arrepiento de protegerme de la relación que realmente teníamos. Hay una diferencia. Esa conversación cambió algo dentro de mí. Había estado cargando con una ligera culpa respecto a mis padres, sintiendo que tal vez había exagerado. Que tal vez debía haber al menos hablado con ellos antes de desaparecer. Pero la perspectiva de Devon me ayudó. No me arrepentía de protegerme de la relación que realmente teníamos. Mis padres querían una hija que sacrificara su estabilidad para arreglar sus errores. Yo quería unos padres que no me pusieran en esa posición. Queríamos cosas incompatibles, y el hecho de irme era la única manera de resolver esa incompatibilidad. Meses después de huir, finalmente le respondí a uno de los correos de mi madre. No porque me sintiera obligada, sino porque al fin era lo suficientemente estable como para interactuar sin ser arrastrada de vuelta a su órbita. Mamá, estoy a salvo y me va bien. Entiendo que estás decepcionada por mis decisiones, pero fueron necesarias para mi propio bienestar. No voy a regresar y no les voy a dar apoyo financiero. Espero que papá y tú encuentren una vivienda estable y descubran un camino sostenible para salir adelante. Yo no soy la solución a sus problemas, y nunca se debió esperar que lo fuera. Cuídense, Ashley. Su respuesta llegó en 1 hora. Un correo larguísimo, lleno de dolor, acusaciones y súplicas para que reconsiderara. Lo leí una vez y luego lo archivé sin responder. Había dicho lo que necesitaba decir. Seguir interactuando solo reiniciaría el ciclo. Madison intentó un enfoque diferente. Creó una dirección de correo falsa y fingió ser una amiga en común de la escuela secundaria, preguntándome si quería reconectar. Su estilo de escritura la delató de inmediato. Madison nunca había podido ocultar su particular estilo de necesidad agresiva. Le respondí, Madison, sé que eres tú. Deja de intentar manipular para volver a entrar en mi vida. No te voy a dar dinero, información, ni acceso. Sigue adelante. No me volvió a escribir, pero sí publicó una larga queja en Facebook sobre los hermanos malagradecidos que abandonan a sus familias en sus momentos de necesidad. Varios conocidos en común le comentaron dándole apoyo, al no conocer la historia completa. No interactué ni corregí la narrativa. Que creyeran lo que Madison les dijera. Sus opiniones ya no afectaban mi vida. El contrato de mi apartamento se terminó a los 6 meses de haber llegado a Portland. En lugar de renovarlo, empecé a buscar casas para comprar. Usé el valor acumulado de mi casa de alquiler en el Medio Oeste, la cual había aumentado de valor favorablemente y cuyos inquilinos estaban pagando mi hipoteca, para dar el pago inicial de un pequeño bungalow estilo Craftsman en un vecindario tranquilo. El día que firmé la compra de la casa, me senté en los escalones del porche delantero y lloré. Lágrimas de felicidad esta vez. Esta casa era mía de una forma en que la anterior nunca lo había sido. Aquella casa siempre se sintió como si pudiera ser invadida, como si la familia pudiera aparecer y reclamar espacio.
Esta casa estaba en una ciudad donde no conocían mi dirección, en un estado que nunca habían visitado, detrás de los límites que por fin había aprendido a hacer respetar. Natalie voló para ayudarme a mudarme, trayendo regalos de inauguración y apoyo moral. Pasamos un fin de semana pintando paredes, colgando cortinas y armando muebles de IKEA mientras bebíamos vino y nos reíamos. «Te ves diferente», observó Natalie mientras armábamos una estantería. «Más ligera. Como si ya no estuvieras cargando con el peso del mundo». «Ya no estoy cargando con el peso de ellos. Resulta que esa era la mayor parte». «¿Los echas de menos?» «A tus padres, quiero decir. No a Madison. Echo de menos a los padres que creí que tenía cuando era más joven. Los que creía que me protegerían y me apoyarían incondicionalmente. Pero esos padres nunca existieron. Siempre tuvieron condiciones. Y la condición principal era que yo priorizara las necesidades de Madison por encima de las mías. No echo de menos a los padres que tuve en realidad. Eso es increíblemente triste e increíblemente sano al mismo tiempo. La recuperación es rara en ese sentido. Mi primera Navidad en Portland, me invitaron a la reunión familiar de Devon. Sus padres eran los anfitriones, a pesar del distanciamiento con su hermano. Y Devon me quería allí como apoyo moral. «No tienes que ir si es demasiado para ti», me dijo. «Sé que el tema familiar es complicado para ti». «¿Estará tu hermano allí?» «No, está vetado desde que intentó robar las joyas de mi mamá para empeñarlas como capital para un negocio el año pasado». «Entonces iré. Me gustaría conocer a tu familia». La reunión fue pequeña y sorprendentemente funcional. Los padres de Devon fueron cálidos y acogedores. Su hermana era divertida y amable, y nadie me hizo preguntas invasivas sobre mi pasado o mi familia. En un momento, la madre de Devon mencionó que se alegraban de que estuviera ahí. Que Devon se veía más feliz de lo que había estado en años. «Ya no carga con tanto estrés», dijo. «Creo que eres buena para él. Creo que somos buenos el uno para el otro. Entendemos nuestros límites». Ella sonrió con complicidad. «Los límites son importantes. Ojalá le hubiéramos enseñado a nuestro hijo sobre ellos mucho antes. Tal vez las cosas habrían sido diferentes». «No puedes controlar cómo resultan tus hijos», dije. «Solo puedes controlar cómo respondes a sus decisiones». Eso es muy sabio y muy difícil de poner en práctica. Lo estoy aprendiendo con mi propia familia. Después de la cena, Devon y yo caminamos por el vecindario de sus padres viendo las luces de Navidad. «Gracias por venir esta noche», dijo. «Sé que probablemente fue raro estar en una reunión familiar después de todo lo que pasó con la tuya. En realidad fue agradable. Tu familia parece que de verdad se cae bien la mayor parte del tiempo. Tenemos nuestra disfunción, solo que de otro sabor que la tuya. Todas las familias son disfuncionales a su manera. La cuestión es si es una disfunción manejable o del tipo que te consume. Y la tuya era de las que te consumen». «Sí, pero logré salir antes de que me consumiera por completo». Caminamos en un silencio cómodo por un rato. Luego Devon dijo: «Me alegra que hayas terminado en Portland. Me alegra que te hayas subido a ese avión y hayas empezado de nuevo». «Yo también. Es la mejor decisión impulsiva que he tomado en mi vida». El aporte de Billy, esa última parte muestra realmente la diferencia entre escapar y construir genuinamente algo nuevo. No solo huiste, reconstruiste tu vida. Que tus padres esperaran mudarse contigo sin preguntar, ¿alguna vez te vieron como independiente o solo como un apoyo de respaldo? Da la sensación de que nunca actualizaron su forma de verte como adulta. ¿Tu decisión de irte de inmediato fue valentía o evasión? Honestamente, creo que fueron ambas cosas. Pero en tu caso, la evasión podría haber sido la única forma de imponer un límite. Que Madison te culpe de todo, ¿crees que genuinamente lo cree o solo necesita un chivo expiatorio? Mi opinión, ella sabe en algún nivel que culparte a ti es más fácil que asumir la responsabilidad. 2 años después del mensaje de texto que lo cambió todo, estaba viviendo una vida que nunca habría imaginado posible. El trabajo remoto había derivado en un ascenso. Había comprado una casa pequeña en Portland. Literalmente la compré,
con una hipoteca únicamente a mi nombre, en una ciudad donde mi familia no podía simplemente pasar de visita. Estaba en una relación seria con alguien que respetaba mis límites y no creía que la obligación familiar significara aceptar abusos. Madison todavía me enviaba correos ocasionales intentando retomar el contacto, generalmente en la época de las fiestas o cuando necesitaba dinero. Nunca le respondí. Mis padres seguían enviando tarjetas de cumpleaños a mi casa de alquiler, todavía no sabían mi dirección de Portland, con mensajes genéricos y sin mencionar nuestro distanciamiento. Tampoco a esas le respondí. Natalie vino a visitarme, volando un fin de semana largo para ver mi nueva vida. Hicimos senderismo por la garganta del río Columbia, bebimos demasiado vino en un viñedo y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de todo lo que había pasado. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó. De haberlo dejado todo atrás de esa manera. A veces me arrepiento de cómo lo hice. Mentir sobre la venta de la casa, el dramático vuelo de medianoche. Pero de irme en sí, jamás. Ese mensaje de texto fue la llamada de atención que necesitaba. Si me hubiera quedado, si hubiera dejado que se mudaran, todavía estaría ahí. Todavía estaría ahogándome en sus problemas. Todavía creyendo que ser una buena hija significaba sacrificarme por personas que jamás harían lo mismo por mí. ¿Qué crees que habría pasado si te hubieras quedado? Lo pensé bien. Se habrían mudado, temporalmente. Madison los habría seguido al mes porque la habrían desalojado o necesitaría un lugar donde quedarse, solo por un par de semanas. Yo habría terminado manteniendo a los tres mientras ellos no harían ningún esfuerzo por cambiar nada. Mis ahorros se habrían esfumado. Mi salud mental se habría ido por el retrete. Eventualmente, habría perdido la casa de todos modos porque no podría costear mantener a 4 adultos con un solo sueldo. Así que te salvaste a ti misma. Me salvé a mí misma y todos están bien. Mamá y papá tienen un apartamento. Madison sigue siendo Madison, todavía creando caos y encontrando gente que la saque de apuros. El mundo no se acabó solo porque me negué a ser el sacrificio familiar. Natalie levantó su copa de vino. Por salvarte a ti misma. Por los vuelos de ida y los nuevos comienzos. Choqué mi copa contra la suya. Por la libertad. Mis padres me enviaron un mensaje de texto a las 8:47 de la tarde de un martes, diciendo que habían vendido su casa por las deudas de mi hermana y que se mudarían conmigo mañana. Les respondí que yo también había vendido la mía, y reservé un vuelo de ida hacia la costa. 15 minutos después, mi hermana me llamó gritando, y le dije la verdad que no quería escuchar: su crisis no era mi emergencia. Sus decisiones no eran mi responsabilidad. Su culpa no era mi carga. Luego colgué, me subí a ese avión y construí una vida en la que al fin podía ser una persona en lugar de una solución para los problemas de los demás. 2 años después, no me arrepiento ni de un solo instante. Ni del vuelo impulsivo, ni de los puentes quemados, ni de los miembros de mi familia que piensan que soy fría y egoísta por ser feliz. En verdad, genuinamente feliz. Y eso vale más de lo que cualquier obligación familiar podría valer jamás. Querían que los salvara de las consecuencias que ellos mismos habían creado. En su lugar, me salvé a mí misma de los escombros de sus decisiones. La mejor decisión que he tomado en mi vida.